Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título Lecciones de las epístolas de Pedro en la primera parte. Un tema muy interesante. Y el tema de esta semana lleva por título Piedras vivas. Un asunto muy interesante. La Biblia nos habla en referencia a estas cosas. Muy bien, pero antes de que avancemos, quiero invitarte para que juntos podamos ir a la palabra de Dios. Así que acompáñame a leer lo que se encuentra en 1 de Pedro, capítulo 2, en el verso número 5. Mira cómo dice. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Con este pensamiento en nuestra mente, quiero invitarte para que juntos podamos tener una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos la vida, la salud. Queremos agradecer por sus bendiciones. Pedimos que nos guarde, nos pueda ayudar y mediante el estudio de su palabra podamos entender más plenamente su voluntad. Quede con nosotros ahora, denos su buen espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar. Vamos a ir a lo que es el resumen del pensamiento de la lección. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 13, la página número 22, la cual nos dice así. Los que entienden la verdad para este tiempo deben prestar atención a cómo escuchan y cómo edifican y cómo educan a otros a practicarla. Esto es, la Biblia nos llama la atención a que si tú conoces la verdad tienes que mirar cómo escuchas y después cómo edificas y después cómo educar a las personas con quienes tú entras en contacto para que ellos puedan practicar esa verdad que ya conocemos. ¿Nos damos cuenta? Ilustrado en el pasado. Y nuestra primera pregunta nos dice así. Haciendo referencia a la profecía de Isaías, esto es Isaías 28, verso 16, cómo ilustra Pedro a Jesucristo. Esto es, Pedro, hablando acerca de Jesús, trata de ilustrar acerca de él, pero hace uso de la profecía de Isaías. Así que vamos a tener que ir primero a la referencia de Isaías para entender y después vamos a ver lo que nos dice más la Biblia. Así que vamos a ir a la palabra de Dios. Primeramente vamos allá al libro de Isaías capítulo 28 y ahí vamos a leer el verso número 16. Mira cómo dice allí. Por eso, así dice el Señor, el Eterno, yo fundo en Sión una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento seguro. El que confíe en ella nunca desmayará. La Biblia nos dice entonces que Isaías hablaba de una piedra que iba a ser el fundamento y que va a ser una piedra probada y que nunca iba a fallar. Esta es la profecía. Muy bien. Ahora vamos a tratar de entender qué es lo que hace Pedro. Vamos allá al siguiente párrafo, que está en el libro de 1 de Pedro, capítulo 2, verso 4 y el verso 6. Mira cómo dice. Acercaos a él, piedra viva, reprobada por los hombres, pero elegida y preciosa para Dios. Vosotros también, como piedras vivas, estáis siendo edificados en una casa espiritual, en un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios, por medio de Jesucristo. Por eso dice la Escritura, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, elegida, preciosa, el que crea en ella no será defraudado. La Biblia, en la profecía de Isaías, nos habla acerca de Jesús, la piedra que es el fundamento,
que fue reprobada por los hombres, esto es no aceptada por los hombres, pero puesta por Dios. Y sobre esa piedra se edifica, y nosotros también como piedras vivas hemos de estar edificados en Jesús. ¿Nos damos cuenta? La referencia es acerca de Jesús directamente. ¿Estamos claros? Pues vamos a continuar entonces y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. ¿En qué acontecimiento histórico se basa esta ilustración? Esto es, esta era la profecía, pero hay una parte de un evento histórico real que ocurrió y que está basada esta profecía. Vamos a tratar de entender ello y vamos a tratar de ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Así que para ello quiero que me acompañes a leer este siguiente párrafo que se encuentra en 1 de Pedro, capítulo 2, y ahí vamos a leer el verso número 7. Mira cómo dice. Para vosotros que creéis, Él es precioso. Para los incrédulos, la piedra que los edificadores desecharon vino a ser la piedra angular. Muy bien, tenemos aquí el asunto entonces importante. Nosotros, para los que creen, Jesús es la piedra importante. Para los edificadores la desecharon, pero esta vino a ser la piedra más importante, la piedra que sostiene todo. ¿Nos damos cuenta? Esto es algo que pasó realmente. Pero vamos a dejar también que la pluma inspirada nos hable sobre este asunto, así que vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo que se encuentra allá en el Espíritu de Profecía, en el tomo 3, en la página 36 y página 37, la cual nos dice así. En la construcción del templo de Salomón, las piedras se preparaban en su totalidad en la cantera, de modo que cuando se trajeron, los obreros solo tuvieron que colocarlas en su sitio. Muy bien. Entonces, cuando se estaba haciendo el templo de Salomón, las piedras se traían. Y no había que escuadrar, no había que tallar, no había que hacer nada. Simplemente se colocaban donde debían ir. Eran preparadas allá en la cantera. Muy bien. Ahora vamos a ver qué más. Vamos a leer ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. No se debía utilizar ningún instrumento sobre la piedra cuando era llevada al lugar de la construcción. Una piedra de forma irregular fue traída de la cantera para ser usada en los cimientos del templo, pero los obreros no pudieron encontrar lugar para ella. Yacía allí, inutilizada, y los obreros pasaban a su alrededor y tropezaban con ella, muy molestos por su presencia. Entonces, entre todas las piedras que trajeron para la construcción del templo, había una que no le encontraron lugar. Muy bien. Y al no encontrar el lugar, se quedó allí. Y los obreros estaban molestos por esa piedra. Muy bien. Pero vamos a ver qué más. Vamos a leer ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Durante mucho tiempo fue una piedra desechada, pero cuando los constructores llegaron a la colocación de la piedra angular, buscaron en vano durante un buen tiempo una piedra de tamaño y resistencia suficientes para sostener el gran peso que debía soportar la piedra angular. Si eligieron una piedra equivocada para este importante lugar, la seguridad de todo el edificio estaría en peligro, pues esta piedra debía sostener todo el peso, toda la presión de esta construcción. Muy bien, era la piedra más importante. Y ellos buscaron muchas piedras, pero vamos a ver qué pasó. Vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo. Mira lo que está escrito aquí. La atención de los constructores se centró finalmente en esta gran piedra y la examinaron de cerca. Ya había superado todas las pruebas. La piedra fue aceptada, colocada en el lugar que se le había asignado y se comprobó que encajaba perfectamente. Muy bien, esta piedra que al principio fue desechada, pero que finalmente fue utilizada porque cumplía los requisitos de ser la piedra angular. Y este es el ejemplo que se puso acerca de Jesús. Muy bien, que fue desechado por muchos, pero finalmente es la piedra angular de la iglesia. La piedra angular. Y nuestra primera pregunta nos dice así. Aunque Jesús llamó a Simón Cefas, que significa
piedra, ¿por qué Pedro no podía ser la roca sobre la que Cristo edificaría su iglesia? Entonces, hay muchas personas que piensan que Pedro es el fundamento de la iglesia, porque en algunas ocasiones Pedro tomó la iniciativa de comenzar a hablar, la iniciativa de proponer, muy bien, y Jesús le llamó Cefas, que significa piedra. Pero ¿por qué él no puede ser la piedra principal de la iglesia? Vamos a tratar de entender esto en la palabra de Dios. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en el libro de Juan, capítulo 1, y ahí vamos a leer el verso número 42. Mira cómo dice. Y lo llevó a Jesús. Y al mirarlo, Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan. Tú serás llamado Cefas, que significa Pedro. Así que entonces fue llamado Pedro y fue llamado también piedra o Cefas. Muy bien, pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo en la palabra de Dios. Mira lo que está escrito aquí ahora en Mateo, capítulo 16. Y ahí vamos a leer los versos 18 y verso número 19. Mira cómo dice. También te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra habrá sido atado en los cielos. Así que entonces a Pedro le dice que él es Pedro. Y sobre esta roca, no sobre Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no pueden prevalecer contra ella. ¿Nos damos cuenta? No está hablando de Pedro, pero está hablando de Jesús. Esto es, Pedro es una piedra, Jesús es una roca, la roca que los edificadores desecharon, que leímos el día de ayer, ¿cierto? Pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo en la palabra de Dios. Acompáñame a leerlo. Este se encuentra allá en el libro de Mateo, capítulo 26, versos 73 y verso número 74. Mira cómo dice. Un poco después llegaron los que estaban por allí y dijeron a Pedro, en verdad tú también eres de ellos, porque tu habla te delata. Entonces Pedro empezó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida el gallo cantó. Esto es, Pedro, la piedra, que Jesús le llamó que era una piedra, ahora está negando a Jesús. ¿Recuerdan? La roca que para algunos produce tropiezos. Bueno, no era Pedro, esta roca era Jesús. Pero vamos a ver qué más. Esto es, las puertas del infierno no pueden prevalecer contra ella, dijo, contra la iglesia, que era edificada sobre la roca. Pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo en la palabra de Dios. Acompáñame a leer lo que está escrito acá en el libro de Gálatas, el capítulo 2, y ahí vamos a leer los versos 11 hasta el verso número 13. Mira lo que dice allí. Y cuando Pedro vino a Antioquía, lo resistí cara a cara, porque era de condenar. Porque antes que viniese algunos de parte de Santiago, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba por temor a los de la circuncisión. Y los otros creyentes judíos participaron de su simulación, tanto que aún Bernabé fue llevado por la hipocresía de ellos. Aquí tenemos a Pedro una vez más. Este no es la roca en la cual tropezaban algunos. Esta no es la que era desechada por los hombres. Muy bien, era una piedra que según habíamos leído. Muy bien,
No puede ser la que es el fundamento de la iglesia como algunos creen. Vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada sobre este asunto directamente. Vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Mira cómo dice. Este se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, en la página 479, y nos dice así. Pedro era celoso y estaba pronto para obrar, audaz e intransigente. Cristo vio en él material que sería de gran valor para la iglesia. Esto es, Cristo es la piedra angular. Y Pedro iba a ser edificado sobre Cristo. Muy bien. Y él tenía buenas cualidades que vio que serían de beneficio para la iglesia. Muy bien. Pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Este se encuentra en el Deseo de todas las Gentes, en la página 380 y 381. Y dice así. Pedro no era la roca sobre la cual se fundaría la iglesia. Las puertas del infierno prevalecieron contra él cuando negó a su Señor con imprecaciones y juramentos. La iglesia fue edificada sobre aquel contra quien las puertas del infierno no podían prevalecer. ¿Nos damos cuenta? Esto es, Pedro negó a Jesús. Esto es cierto que las personas que le preguntaban acerca de su relación con Jesús, acerca de su discipulado con Jesús, eran personas común y corriente como tú y yo, pero eran instigadas por Satanás. Y en ese momento Pedro no resistió. Pero Jesús, todo el tiempo que vivió en esta tierra, fue instigado allá a caer, a hacer cosas que no debía por Satanás, y Jesús nunca cayó. Esto, las puertas del infierno no pudieron prevalecer contra Jesús, pero sí contra Pedro. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a continuar leyendo y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Este se encuentra en el Espíritu de Profecía, en el tomo 2, en la página 272 y página 273. Y nos dice así. Cristo no se refirió a Pedro como la roca sobre la cual fundaría su iglesia. Su expresión, esta roca, se aplicaba a él mismo como fundamento de la iglesia cristiana. En Isaías capítulo 28, verso 16, se hace la misma referencia. Es la misma piedra a la que se hace referencia en Lucas 20, 17 y 18 y también en Marcos capítulo 2, verso 10 y verso 11. Estos textos demuestran de manera concluyente que Cristo es la roca sobre la cual se edifica la iglesia. Esto es, no es Pedro como algunos han interpretado, pero es Jesús sobre quien se edifica la iglesia. Y Pedro, como una piedra viva, iba a ser puesto sobre el fundamento, muy bien, para edificar el edificio espiritual. Esto es la iglesia. ¿Nos damos cuenta? Pero en ningún momento Pedro es el fundamento de la iglesia. Pues vimos que Pedro tuvo fallas, tuvo dificultades en su fe y en su experiencia cristiana. Con el pasar del tiempo, Pedro recompuso, se arrepintió, se convirtió y finalmente vino a ser parte de ese templo o de ese edificio espiritual. Muy bien, pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. Presenta evidencia de que en lugar de ser el fundamento de la iglesia, Pedro era uno de los varios hermanos en la dirección. Muy bien, vamos a tratar de entender esto. Esto es, mientras que Jesús era la base de todo, esto es, Jesús es la base del plan de la salvación. Jesús es la base del sistema del santuario en el rito judío. Jesús es la base de la iglesia en la era cristiana. ¿Y Pedro? ¿Qué era Pedro? Pedro era parte de los directivos de la iglesia que Dios fundó sobre sí mismo. Muy bien, vamos a tratar de entender esto y vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios respecto a este asunto. Así que vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo en la palabra de Dios en el libro de Gálatas, capítulo 2, y allí vamos a leer el verso número 9. Gálatas capítulo 2, verso 9. Y ahí leemos de esta manera.
Al ver la gracia que me había sido dada, Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados las columnas, nos dieron a Bernabé y a mí la mano derecha en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los judíos. Esto es, según el texto que estamos leyendo aquí, este es Jacobo, Pedro y Juan eran considerados las columnas, no las bases, pero las columnas. Estos eran los que dirigían la iglesia. ¿Nos damos cuenta? Pero no eran la base de la iglesia en ningún momento, eran los dirigentes, sí. Pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Este se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 5, en el verso número 1. Mira lo que dice allí. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo también anciano con ellos, testigo de las aflicciones de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Esto es, Pedro era considerado dentro del grupo de los ancianos que dirigían la iglesia. Él mismo le explica que él también anciano junto con ellos. Nos damos cuenta, en otras iglesias había ancianos, en la iglesia donde estaba Pedro también, y él funcionaba como un anciano. ¿Nos damos cuenta? No porque era grande de edad, sino por ser dirigente de la iglesia. Pero vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Vamos a leer ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Efesios, en el capítulo 2, y el verso número 20 y el verso número 21. Mira lo que dice aquí. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Note lo que dice aquí. Vamos a ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En él todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Esto es, nosotros nos vamos a edificar, según lo que hemos leído allí, o vamos a ser sobreedificados en el fundamento de los apóstoles y los profetas. Muy bien, pero la base principal, esto es, la piedra del ángulo no es Pedro, pero es Jesús. Muy bien, y así el edificio va creciendo. Primero Jesús, los apóstoles, también los profetas, después los creyentes de cada era, y ahí hasta que el edificio quede totalmente culminado. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada sobre este asunto. Vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo, que se encuentra allá en los Hechos de los Apóstoles, en la página 158, y nos dice así. Santiago presidía el concilio, y su decisión final fue, yo juzgo que los gentiles no han de ser inquietados. Esto es, él dirigía el concilio de la iglesia, el consejo de la iglesia, pero no era el fundamento. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a ver qué más. Mira lo que está escrito ahora en este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Este se encuentra en los Hechos de los Apóstoles en la página 158. Esto puso fin a la discusión. El caso refuta la doctrina que sostiene la Iglesia Católica Romana de que Pedro era la cabeza de la iglesia. Nada en la vida de Pedro sanciona la pretensión de que fue elevado por encima de sus hermanos como el vicerregente del Altísimo. Esto es, en ningún momento Pedro fue puesto en esa posición. Pedro, junto con sus hermanos, junto con los cristianos de aquel entonces, los discípulos, los apóstoles, dirigían la iglesia. Pero él no fue puesto por encima de ellos. ¿Nos damos cuenta? Así que ahora estamos claros. El fundamento, la piedra angular, es Cristo y no Pedro. Muy bien, ¿estamos claros? Pues vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. ¿A quién consideraba Pedro la única roca sólida y verdadero fundamento de la iglesia? Esto es, imaginemos por un momento que Pedro dijera, bueno, yo soy el fundamento, como algunos sostienen, como la iglesia católica sostiene. Pero, ¿quién consideraba a Pedro? ¿Quién decía Pedro
que era el fundamento sólido de la iglesia. Vamos a ver qué es lo que mismo Pedro dice. Así que vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Y este se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 3 al verso número 6. Mira cómo dice allí. Así es que si es que habéis gustado que el Señor es bueno, acercaos a Él, piedra viva, reprobada por los hombres, pero elegida y preciosa para Dios. Vosotros también, como piedras vivas, estáis siendo edificados en una casa espiritual, en un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso dice la Escritura, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, elegida, preciosa, el que cree en ella no será defraudado. Esto es, Pedro decía que nosotros nos acerquemos al Señor, que es la piedra viva que los edificadores desecharon, pero el Señor puso en el lugar correcto. El que cree en ella nunca será defraudado. Esto es, Pedro no dice, ¿saben qué? Crean en mí, pues yo soy la piedra viva. No, él no es la piedra viva. Él es una piedra viva que fue puesta sobre la piedra angular. ¿Nos damos cuenta? Él no es la piedra de fundamento. La piedra de fundamento es Jesús. ¿Estamos claros? En las mismas palabras de Pedro. Una piedra de tropiezo. Y nuestra primera pregunta nos dice así. Menciona una cualidad atribuida a Jesús y cómo debe relacionarse con el mensaje del Evangelio para los pecadores. Esto es una cualidad importante acerca de Jesús. Y esa cualidad que tiene que ver con el mensaje que se da a aquellos que no conocen acerca de Jesús. Vamos a tratar de entender cuál es esa cualidad importante. Así que para ello vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo, que es Primera de Pedro, capítulo 2, y ahí vamos a leer el verso número 4 y después vamos a leer el 4, va a ser la primera parte y después vamos a leer el verso número 7. Muy bien. Y dice así. Acercaos a Él, piedra viva, reprobada por los hombres. Verso 7. Para vosotros que creéis, Él es precioso. Para los incrédulos, la piedra que los edificadores desecharon vino a ser la piedra angular. Muy bien. Entonces aquí tenemos el asunto muy claro en la palabra de Dios. Muy bien. Para los que no conocen acerca de Jesús, la inmensa mayoría de los gentiles, Jesús viene a ser la piedra angular. Para los edificadores, estos los que ya estaban allí, el pueblo judío, vino a ser una piedra desechada. Muy bien, reprobada por ellos. Pero para los que no sabían acerca de Jesús, no tenían nada de este conocimiento, vino a ser la piedra angular. ¿Estamos entendiendo cómo es? Pues bien, vamos a dejar que el Espíritu de Profecía nos amplíe un poco más o nos explique más claramente el asunto. Vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Mira cómo dice ahora. Esto está en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, en la página 367, y nos dice así. Mientras se pronuncie la palabra de vida, atestigo en nuestra sentida respuesta que hemos recibido el mensaje como el mensaje del cielo. Esto es muy anticuado, lo sé, pero es una ofrenda de agradecimiento a Dios por el pan de vida dado al alma hambrienta. Esta respuesta a la inspiración del Espíritu Santo será una fuerza en nuestra propia alma y un estímulo para otros. Dará cierta evidencia de que hay en el edificio de Dios piedras vivas que emiten luz. Muy bien. Esto es, cuando nosotros explicamos la palabra de Dios, debemos dar una respuesta a las personas que nos escuchan acerca de que hemos recibido el mensaje del cielo. Muy bien. Y debemos mostrar nosotros mismos que conocemos a Jesús. Muy bien. Y que nosotros
creemos en Jesús. Algunos desecharon a Jesús, algunos dicen Jesús fue un buen personaje, Jesús fue un buen profeta, fue un buen maestro, pero hasta ahí. Pero nosotros creemos que Jesús es Dios, le aceptamos en nuestra vida y cuando otros vean esto, van a ver piedras vivas que también hablan acerca de Jesús y emiten luz acerca de Jesús. ¿Nos damos cuenta? Muy importante esto. Vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Mira lo que está escrito aquí. ¿Cómo sabemos que incluso aquellos familiarizados con la verdad presente están en peligro de tropezar en la palabra? Esto es, imagine, algunos conocen ya la verdad, conocieron ya la luz, pero ¿cómo aún así en esa condición todavía hay peligro de tropezar con la palabra acerca de Jesús? Vamos a tratar de entender esto y para ello vamos a ir a la palabra de Dios. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 9. Y allí vamos a leer los versos 31 al verso 33. Mira lo que dice. Mientras que Israel, que seguía la ley de justicia, no alcanzó la justicia. ¿Por qué? Porque no la seguían por la fe, sino por las obras. Por eso tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de caída. El que cree en él nunca será avergonzado. Esto es por la fe. Nosotros creemos en Jesús. Mientras que algunos seguían por las obras alcanzar la justicia y no la alcanzaron. Esto es, Jesús viene a ser para algunos una piedra de tropiezo. El que tiene fe, por supuesto que no, porque cree en él. Pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de 1 de Pedro, capítulo 2, en el verso número 8. 1 de Pedro, capítulo 2, verso número 8. Mira cómo dice. Piedra de tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan porque desobedecen la palabra, para eso fueron ordenados. Esto es, cuando no obedecemos lo que está escrito en la palabra de Dios, entonces tropezamos con la piedra de tropiezo, con Cristo Jesús. Esto es, abandonamos a Jesús porque no nos gusta aquello que está escrito en la palabra de Dios. Entonces, aunque ya tengamos el conocimiento, aunque ya sepamos el Evangelio, muchas veces hay partes de la palabra de Dios que nos van a escandalizar o que no vamos a aceptarlo y no vamos a seguir. Vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada respecto a este asunto. Acompáñame a leer este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí. Testimonio para los ministros en la página 91 y la página 92 nos dice así. En su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones en la Conferencia General de la Iglesia Adventista celebrada en Minneapolis en 1888. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador el sacrificio de los pecados del mundo entero. Esto es, en 1882 se trajo un mensaje, el mensaje de la justificación por la fe, que presentaba a Jesús como el sacrificio por los pecados del mundo entero. Esto es, traía al Salvador más cerca. ¿Sabe qué pasó? Vamos a ver lo que nos dice. Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí. Presentaba la justificación por la fe en el garante. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Muchos habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Esto es, el mensaje de la justicia de Cristo tenía como objetivo que regresáramos a Jesús, que mirásemos a Jesús, el sacrificio por nuestros pecados. Pero vamos a ver qué es lo que pasó. Acompáñame a leer ahora este siguiente párrafo. Mira cómo dice. Testimonios para ministros, página 79. Algunos han estado cultivando odio contra los hombres a quienes Dios ha comisionado para presentar un mensaje especial al mundo. Comenzaron esta obra satánica en Minneapolis.
Más tarde, cuando vieron y sintieron la demostración del Espíritu Santo que testificaba que el mensaje era de Dios, lo odiaron aún más, porque era un testimonio contra ellos. No quisieron humillar sus corazones para arrepentirse. Esto es, se traía un mensaje que presentaba a Jesús, el sacrificio por los seres humanos, y muchos de ellos, dice, no apenas no lo aceptaron ese mensaje, pero estaban llenos de odio contra ese mensaje. Era una cosa terrible. Esas personas que ya conocían el mensaje de la verdad, aún no querían aceptar a Jesús cuando era presentado. Pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, en la página 193, nos dice así. Se me mostró la condición espiritual sobre el pueblo de Dios, que el pueblo se había apartado de Dios y se había tornado indiferente. Poseen la teoría de la verdad, pero no tienen su poder salvador. Esto es, el poder salvador de la verdad es Cristo. La teoría no nos lleva a ningún lado, pero Cristo en nuestras vidas nos da salvación. Esto es, la iglesia se vuelve indiferente cuando no tiene a Jesús. Y aunque tenga el conocimiento, puede no tener a Jesús mismo. Esto es, puede nunca haber aceptado a Jesús. ¿Nos damos cuenta? Y algunos, cuando se les presenta a Jesús, viene a ser una piedra de tropiezo. Pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Fe y Obras, en la página 83 y la página 84, nos dice así. El mensaje a la iglesia de la Odisea se aplica a nuestra condición. Cuán claramente se describe la posición de los que creen que tienen toda la verdad, que se enorgullecen de su conocimiento de la palabra de Dios, al paso que no se ha sentido en su vida el poder santificador de ella. Esto es, algunos de nosotros podemos tener la teoría de la verdad, el conocimiento de la verdad, pero el poder santificador que transforma la vida de las personas muchas veces está carente en la experiencia de cada uno de nosotros. Así que nosotros tendríamos que entender esta parte. Puede que conozcamos la verdad, pero puede que nunca hayamos aceptado a Jesús. Pues cuando aceptamos a Jesús, hace una transformación en nuestra vida. Ser una piedra viva o viviente. Y nuestra primera pregunta nos dice de esta manera. ¿Cómo ilustra Pedro el crecimiento cristiano? Esto es, hemos escuchado muchas veces sobre crecer, crecer, crecer. Cuando somos pequeños queremos crecer. Pero, ¿qué es el crecimiento cristiano? ¿Cómo se muestra ese crecimiento cristiano? Vamos a tratar de entender esto porque Pedro nos explica este asunto. Así que vamos a ir a la palabra de Dios para entender cómo ilustra Pedro este crecimiento cristiano. Vamos al libro de 1 Pedro, capítulo 2, y ahí vamos a leer el verso número 5. Mira cómo dice. Vosotros también, como piedras vivas, estáis siendo edificados en una casa espiritual, en un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Esto es, crecemos mientras somos edificados en la iglesia. Muy bien. Y crecemos cuando nosotros también ofrecemos sacrificios espirituales agradables, que son agradables a Dios por medio de Jesucristo. Esto es, cuando nosotros aceptamos a Jesús y cuando nosotros vamos haciendo los cambios en nuestra vida que son iguales a los de Jesús. Ahí estamos creciendo como unas piedras vivas. Vamos creciendo en el aspecto espiritual hasta ser semejantes a Jesús. ¿Nos damos cuenta? Pues vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. ¿Qué significa ser una piedra viva en la casa espiritual de Dios? Según lo que nos dice Efesios capítulo 4, versos 13, 15 y 16. Y vamos a contrastar esto con Apocalipsis capítulo 3, verso 1, en la última parte, y el verso número 2. Esto es, tú eres una piedra. Yo también soy una piedra. Todos somos una piedra. Pero queremos ser piedras vivas en la casa espiritual de
Dios. ¿Pero qué significa que tú seas una piedra viva en la casa espiritual de Dios? Eso es lo que vamos a entender mediante la lectura de la palabra de Dios. Así que quiero invitarte para que juntos vayamos a nuestras Biblias y leamos el párrafo que tenemos aquí. Este está en el libro de Efesios, capítulo 4, como dijimos hace un momento. Y ahí vamos a leer los versos 13, 15 y verso número 16. Mira cómo dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un estado perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo, de quien todo el cuerpo, bien ajustado y unido por todos los ligamentos que lo mantienen, según la acción propia de cada miembro, crece para edificarse en amor. Esto es, ¿qué significa que seamos una piedra viva? Significa que nosotros vamos a crecer, según lo que leemos aquí, según esto que estamos aquí, en el conocimiento del Hijo de Dios. Muy bien, a la estatura de Cristo Jesús. Y vamos a crecer de tal manera que vamos a crecer entre unos y otros en amor, así como Jesús. ¿Nos damos cuenta? Esto significa que somos piedras vivas. Si no crecemos en ese aspecto, si crecemos en otros aspectos, no es que no sea importante, pero no es sumamente importante para estar en la casa espiritual de Dios. En la casa espiritual de Dios tenemos que crecer como Jesús. Pero vamos a ver qué más. Mira lo que dice ahora este siguiente párrafo. Acompáñame. Este se encuentra allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Y ahí vamos a leer el verso 1, la última parte, y el verso número 2. Dice así: conozco tus obras, que tienes nombre, que vives, pero estás muerto. Sé vigilante y reanima lo que queda y está por morir, porque no hallé tus obras perfectas ante Dios. Una descripción muy interesante. El tener el nombre que está vivo, pero realmente está muerto. Muy bien. ¿Qué significa no estar vivo, sino estar muerto? Bueno, el no encontrar las obras perfectas delante de Dios. Vamos a tratar de entender esto y para ello vamos a ir a la pluma inspirada. Así que vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo que se encuentra allá en el Evangelismo en la página 417. Tenemos que trabajar con esos hombres que son realmente inteligentes. Si es posible, llevemos estas piedras ásperas al taller de Dios, donde serán cortadas a escuadra, y donde se quitarán todos sus bordes ásperos, y donde serán pulidas por la mano divina hasta que lleguen a ser piedras preciosas para el templo de Dios, y sean piedras vivas que emitan luz. Así podrán crecer hasta convertirse en un templo santo para Dios. Esto es, hay cualidades en los seres humanos, pero hay ciertas cosas que no son correctas a los ojos de Dios. Entonces Dios va a quitar estas cosas de tal manera que con los talentos que se tiene pueda emitir luz para la gloria de Dios. ¿Nos damos cuenta? Eso significa estar vivo, pero ¿qué más? Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Este se encuentra allá en Fundamentos de la Educación Cristiana en la página 461 y página 462. Y nos dice así: el Señor no aceptará un servicio negligente, una sucesión de ceremonias que en realidad están desprovistas de Cristo. Sus hijos deben ser piedras vivas en el edificio de Dios. Si todos se entregaran sin reservas a Dios, si dejaran de estudiar y hacer planes para su diversión, para excursiones y asociaciones amantes del placer, y estudiaran las palabras, nunca tendrían hambre ni sed de excitación ni de cambio. Entonces, muchas veces tenemos ceremonias, muy bien, muchas veces hacen un asunto negligente. Muchas veces solamente se planea en hacer aquí, en hacer allá, en ir aquí, en ir allá. Pero si realmente estudiamos la palabra y la ponemos en práctica, nunca tendríamos necesidad de buscar cosas nuevas, ni tampoco de, necesitamos un cambio. No, estamos cimentados en la verdad, estamos cimentados en Jesús y la palabra de Jesús es suficiente para nosotros. ¿Nos damos cuenta? Pero a veces buscamos novedades,
cosas que nos atraigan, pero que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Mira cómo dice. Fundamentos de la educación cristiana en la página 461 y página 462. Si nuestro verdadero interés es ser espirituales y si la salvación de nuestro pueblo depende de que estemos establecidos sobre la roca eterna, ¿no sería mejor que nos dedicáramos a buscar aquello que une todo el edificio a la piedra angular, a fin de que no seamos avergonzados ni confundidos en nuestra fe? Esto es, todo aquello que va a ayudarnos para unirnos más a Jesús debería ser nuestro tema de estudio. Si es que nuestro interés es ser más espirituales. Si nuestro interés es otra cosa, entonces vamos a buscar 1000 formas de entretenernos. Pero no queremos entretenernos, queremos unirnos a Jesús, ser edificados en el edificio espiritual. ¿Estamos claros? Pues vamos a continuar y entonces vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. ¿Cuál es el mejor sacrificio espiritual que podemos ofrecer a Dios? Vamos aquí. Recuerda que nosotros no hacemos sacrificios para agradar a Dios, pero hacemos sacrificio espiritual para ofrecer a Dios. Pero, ¿cuál será el mejor sacrificio espiritual que podemos hacer? Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. No lo que yo pienso, no lo que algunos piensan, sino lo que la palabra de Dios dice. Así que para ello vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en Primera de Pedro, capítulo 2, el verso número 5 en la última parte. Dice, para ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios por medio de Jesucristo. Tenemos que ofrecer sacrificios espirituales, agradables, que sean agradables a Dios, esto es, que sean aceptados por Dios, pero que vayan por medio de Jesucristo. ¿Cuáles serán estos? Vamos a tratar de entenderlo. Así que vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo en la palabra de Dios. Este se encuentra ya en el libro de Salmos, capítulo 51. Y allí vamos a leer el verso número 17. Mira cómo dice. El sacrificio aceptable para Dios es el espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no despreciarás al corazón contrito y humillado. Aquí estamos viendo un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón arrepentido. Es un sacrificio agradable para Dios. ¿Nos damos cuenta? No que hagamos cosas raras, no que aflijamos nuestro cuerpo, pero dice que aflijamos ¿qué? Nuestro corazón, nuestro espíritu, arrepentimiento. Pero ¿qué más? Vamos a ver qué más. Vamos a leer ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo de la palabra de Dios. Este se encuentra allá en el libro de Primera de Samuel, el capítulo 15 y el verso número 22 en la segunda parte. Mira cómo dice. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención mejor que la grasa de los carneros. La obediencia y el prestar atención es otro de los sacrificios espirituales agradables a Dios, por medio de Jesucristo, por supuesto. ¿Nos damos cuenta? Estas cosas le agradan a Dios. Esto es lo que podemos presentar delante de Dios. Pero vamos a dejar que la pluma inspirada también nos hable. Así que vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Este se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, en la página 87, y nos dice así. Los holocaustos y sacrificios no eran aceptables para Dios en los tiempos antiguos, a menos que fuesen correcto el espíritu con que se ofrecía el don. Samuel dijo, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que el cebo de los carneros. Todo el dinero de la tierra no puede comprar la bendición de Dios ni asegurarnos una sola victoria. Esto es, obedecemos y obedecer es mejor que hacer cualquier cosa rara. Dios acepta la obediencia y no alguna cosa física. ¿Nos damos cuenta? Esto es, por más que nosotros queramos comprar una victoria, queramos ganar algo, si no obedecemos, no vamos a conseguir nada. ¿Nos damos cuenta?
Dios acepta un corazón humillado, arrepentido. Si fallamos y nos arrepentimos, Dios lo acepta como un sacrificio agradable a Dios. Si nosotros obedecemos o prestamos atención, Dios lo acepta. Pero vamos a ver qué más. Vamos a leer ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, en la página 87, y nos dice así: muchos harían cualquier sacrificio menos el que deben hacer, que consiste en entregarse a sí mismos, en someter su voluntad a la voluntad de Dios. Y esto es realmente así. Muchas personas están dispuestas a hacer cualquier cosa, pero entregar su voluntad a Dios, entregarnos nosotros mismos a Dios completamente, porque algunos se entregan una parte y otra parte no, pero entregarnos completamente es una cosa interesante que nosotros no queremos hacer. Pero es más aceptable hacer eso que andar haciendo sacrificios físicos, afligiendo nuestro cuerpo para así presentarnos delante de Dios, cosa que no tiene valor delante de Dios. Pero un corazón arrepentido, un corazón humillado, esto es, entender su voluntad y aceptarla en nuestra vida, es algo que Dios sí acepta. Somos lo que pretendemos ser. Esto es, a veces pretendemos alguna cosa, pero ¿será que lo somos? Vamos a ver lo que nos dice nuestra primera pregunta. ¿Qué palabras de la Biblia tendemos a aplicarnos a nosotros mismos con jactancia? Esto es, a veces nosotros nos aplicamos las palabras de Dios a nosotros mismos y nos sentimos algo, pero ¿somos realmente eso que nos sentimos o que nos aplicamos a nosotros mismos? Vamos a ver qué es eso, a qué se refiere la pregunta y qué es lo que la Biblia nos dice. Vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Este se encuentra en el libro de 1 Pedro, capítulo 2, verso número 9. Dice así: pero vosotros sois linaje elegido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para Dios. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. La Biblia dice que nosotros somos un linaje elegido, un sacerdocio real o real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido. La Biblia nos dice entonces que nosotros somos esto, pero la pregunta es, ¿somos esto? ¿Vivimos como tal? ¿Somos esas piedras vivas que anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable? Esto es, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? ¿Realmente hemos alcanzado ese punto? A veces pretendemos ser esto y a veces no lo somos, no brillamos. A veces nosotros no somos aquello que pretendemos, pero queremos ser, claro que sí. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque a veces pretendemos ser aquello que realmente no somos. Muy bien, pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. ¿A qué clase de personas pueden aplicarse únicamente las palabras anteriores de Pedro capítulo 1, 1 Pedro capítulo 2, verso 9? ¿A quién se le pueden aplicar estas palabras? Esto se aplica para todos, se aplica apenas para una persona. ¿A quién se le aplica? Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Acompáñame a leer lo que está escrito aquí en 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Pero vosotros sois linaje elegido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿A quién únicamente se le pueden aplicar estas palabras? Muchas personas se aplican a sí mismos, pero realmente se le pueden aplicar a sí mismos. Vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Vamos a leer ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este está escrito allí en 1 Pedro capítulo 2, versos 5 y verso 9. En la última parte. Vosotros también, como piedras vivas, estáis siendo edificados en una casa espiritual, un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó
de las tinieblas a la luz admirable. Esto es, las personas que están siendo edificadas son llamados a anunciar la luz admirable. Muy bien, son llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Muy bien, no todos pueden ser llamados de estos títulos que están aquí. ¿Nos damos cuenta? Vamos a ver qué más nos dice la Biblia, porque la Biblia tiene algo más que decirnos. Así que vamos a ver lo que está escrito ahora en este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Mateo, capítulo 5, y ahí vamos a leer el verso número 16. Mira cómo dice: así alumbre vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. ¿A quién se aplican esas palabras que leímos en Pedro? Aquellos que están alumbrando, pero aquellos que están reflejando esa luz, pero esa luz tiene como consecuencia o como resultado glorificar al Padre que está en los cielos. Algunos están brillando para gloria propia, pero algunos están brillando para dar gloria al Padre. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a ver qué más, porque la Biblia aún tiene algo más que decirnos. Así que vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Este se encuentra en el libro de Romanos, en el capítulo 2, en los versos número 28 y verso 29. Mira lo que dice: porque no es judío el que lo es exteriormente, ni es circuncisión la que se hace exteriormente, en la carne. Al contrario, es verdadero judío el que lo es en su interior, y la verdadera circuncisión es la del corazón, y por medio del Espíritu, no en letra. Este recibe la alabanza no de los hombres, sino de Dios. Esto es, el saber la verdad, el conocer la verdad, no me hace ser ese pueblo escogido, nación santa y real sacerdocio. No me hace ser que yo esté siendo edificado en el edificio espiritual de Dios, en su iglesia. Pero la obediencia a la verdad, el tener la voluntad de Dios en nuestra vida y llevarla a la práctica para que otros vean y así puedan actuar según lo que están aprendiendo en relación a lo que ven que haces correctamente, es lo que te hace ser una piedra viva, es lo que te puede llevar a ponerte el título Real Sacerdocio, Nación Santa, Pueblo Adquirido. El estar anunciando a otros acerca de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la pluma inspirada. Así que vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Este se encuentra en Consejos para los Maestros en la página 36 y nos dice así: aquel cuya mente ha sido iluminada porque la palabra de Dios se abrió a su entendimiento, comprenderá su responsabilidad ante el Señor y ante el mundo, y sentirá que sus talentos deben desarrollarse de una manera tal que produzcan los mejores resultados, porque ha de manifestar las virtudes de aquel que lo ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Entonces no es apenas saber, no es apenas decir Jesús me salvó, ahora soy salvo, pero has de también mostrar a otro, hemos de conocer también nuestro deber. Pero ¿qué más? Vamos a ver qué más nos dice la pluma inspirada. Así que vamos a leer este siguiente párrafo. Acompáñame, mira cómo dice. Este se encuentra allá en Consejos para Maestros en la página 36 y dice así: mientras crezca en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo, comprenderá sus propias imperfecciones, sentirá su verdadera ignorancia y procurará constantemente conservar y emplear a fondo sus facultades mentales a fin de llegar a ser un cristiano inteligente. Esto es conforme nosotros vamos entendiendo a Jesús, vamos viendo nuestras fallas, nuestro mal, nuestra insignificancia, y siempre procuraremos tener nuestras facultades listas para aprender y para poder ser un cristiano que vive según la voluntad de Dios, un cristiano inteligente. Pero todavía hay más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. De Review and Herald, que fue escrito el 15 de abril de 1890,
Dice así: Dios tiene un pueblo que no recibirá la marca de la bestia en su mano derecha o en su frente. Dios tiene un lugar para que su pueblo ocupe en este mundo, a fin de reflejar la luz. Esto es, la misión tuya y la misión mía para que el nombre de nación santa, pueblo adquirido, real sacerdocio aplique a nosotros, es que ocupes tu lugar y que ocupe yo mi lugar para poder reflejar la luz que te ha alcanzado y que me ha alcanzado a mí. ¿Nos damos cuenta? Es muy importante esto. Así que ahora ya lo sabemos. Ese título no se puede aplicar a todos, sino a aquellos que cumplen esas condiciones. Pero por hoy nuestro estudio ha concluido, así que quiero invitarte para que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer porque nos permite la vida y la salud. Queremos agradecer por sus bendiciones y queremos pedir que nos pueda ayudar para entender estas cosas y no apenas entenderlas, sino practicarlas también. Quede con nosotros, pueda bendecirnos, bendiga a aquellos que nos ven y nos escuchan. Denos su buen espíritu y permita que podamos reflejar aquello que hemos conocido también nosotros. Por pedirlo todo y agradecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Hemos estado muy contentos con tu presencia en medio de esta lección. No te olvides que si estos materiales son de ayuda espiritual, los compartas con los demás. Si no estás suscrito, te invitamos a que te suscribas y no te olvides comentarnos, orar por nosotros, escríbenos, te leemos y te esperamos aquí en la siguiente edición de la lección de Escuela Sabática. Por hoy, que Dios te bendiga.